Los saberes del Inca no se centralizaron solo en la cultura, sino que trascendió en los saberes matemáticos. Soy Kenny Christopher y en esta mañana presento el tema La civilización inca y la teoría de conjuntos. Adelante. Hablemos sobre la introducción. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? ¿En qué estaba conformado? El Tahuantinsuyo fue el mayor imperio de América antes de la llegada de los colonizadores europeos, de las cuales este imperio, el Tahuantinsuyo, pues tenía un sistema y de ello también un modelo de administración, de tecnología, e inclusive tenían su propia religión, capaz de prosperar en un ambiente tan hostil. Lograr seguridad alimentaria y cohesión social requería mucha importancia y sobre todo se basaban en el trueque, que era el medio en el cual podían intercambiar sus cosas, sin usar moneda. La escritura o animales de tiro. Integraron una inmensa diversidad de pueblos. En ello también implantaron una cosmovisión profunda en un pragmatismo político. También hablar del Tahuantinsuyo, podemos también conocer que su sentido o su origen de la cultura inca no procede meramente de cuestiones humanas, sino que es ligado por un mandato divino. Para el Inca era muy importante la cuestión del Inti, que quiere decir el dios sol. Como el Inti es el dios sol, el Inti manda a sus hijos. Y en esto surgen dos leyendas muy importantes para la cultura incaica. En la primera, que es muy importante, es la de la leyenda de Mama Ocllo y Manco Cápac. Esto se remonta a un surgimiento que concebía con un mandato divino, no como una obra humana para instaurar el orden de las cosas. Como se había mencionado, para el Inca es muy importante la cuestión de la deidad, el Inti, el dios sol, en la cual envía a sus dos hijos a las aguas del lago Titicaca. De ahí es donde emergen estas dos entidades prácticamente divinas, que tienen ciertas características, pues, características antropomórficas, porque se le considera como los propulsores de la cultura inca. También hay algo que mencionar, que Manco Cápac poseía una vara de oro, en la cual él hunde su vara de oro en una parte fértil, y allí es donde nace el Valle de Cusco, en la cual funda él su imperio, enseñando agricultura y labores textiles. El siguiente mito también es muy importante, la mitad de los hermanos Ayar. Aquí cuenta la leyenda que los hermanos Ayar eran 4, que salieron de la mítica cueva de Pariatambo. Tras un viaje lleno de traiciones y fantasías, Ayar Uchu quedó petrificado, Ayar Cachi fue encerrado, Ayar Manco sobrevivió como el único encargado en fundar el imperio y consolidando la escritura, el poder político y el linaje divino, en la cual pues se mantiene la cultura inca. Expansión de la cultura inca. Tras llegar al Cusco, los incas se consolidaron bajo Cusi Yupanqui. Al vencer a los Chanca, asumió con el nombre de Pachacute, cuyo significado en quechua quiere decir el que transformó la tierra. En esto
se dio inicio a la cultura pues inca, surgió el imperio, en la cual se rediseñó la capital y fijó bases administrativas. Luego, Tupac Yupanqui y Huayna Capac expandieron las fronteras hacia costa, sierra y selva de ese entonces. Veamos pues la división territorial de los 4 suyos. Tenemos al Chinchaysuyo. Es el lugar estratégico por su agricultura avanzada y asimilación de culturas como la china. El segundo es el Collasuyo, en la cual también es muy importante por la vasta ganadería de camélidos y la riqueza mineral del altiplano. Tercero, el Contisuyo garantizaba el suministro de recursos marinos y guano directo desde el Océano Pacífico. Y por último, y el más importante, el Antisuyo, en la cual abarcaba toda la Amazonía. De aquí se extraían recursos sagrados, como por ejemplo la coca, plumas exóticas, teglajes, madera, entre otros materiales que servían para ornamentar a la nobleza, por no decir a la dinastía incaica. Pasamos a un tema muy importante también, que es la división universal. Esta visión universal para el Inca era muy importante porque existían 3 mundos. Como para nosotros, los que somos cristianos, creemos que existe el cielo, que es donde viven los seres pues, angelicales, Dios mismo, la tierra donde vivimos los seres humanos, seres materiales, y existía un lugar también, una necrópolis, que era el lugar de los muertos, que para nosotros puede ser pues, el infierno, la condena. Para el Inca más o menos era así, pero se define de los siguientes términos. Para hablar del cielo está la Anampacha, que es el mundo de arriba, el plano celestial, donde está el Inti, donde están los dioses. La luna como una diosa también, y las estrellas, que son representantes de lo divino, representantes o deidades cosmológicas. El Caipacha, el mundo de abajo, el mundo de aquí, el mundo presente, el mundo humano, el plano terrenal, habitado por seres humanos, animales, plantas, un espacio presente donde el hombre deba actuar con rectitud, en la cual el símbolo del Caipacha es el puma, que representa pues la humanidad. Antes de pasar a la tercera, quiero mencionar también que el Anapacha, cuyo símbolo o animal que lo representa es el cóndor, porque está en lo alto. Y por último, el Ucupacha es el mundo de abajo, el mundo pues de los muertos, la tierra inferior, vinculado a la muerte, a los antepasados, a la fertilidad agrícola, el vientre de la Pachamama, cuyo animal que simboliza a la Ucupacha es la serpiente. Vuelvo a repetir que para los incas es muy importante estos 3 mundos o 3 dimensiones. El Anapacha, cuyo representante como animal es el cóndor, el Caipacha, el puma en la tierra, y el Ucupacha, la serpiente, que representa el mundo de los humanos. A continuación, vamos a hablar sobre las prácticas religiosas y el legado que ellos nos dejaron, o que a lo mejor se administraban en los tiempos. Para el Inca no existía separación entre lo natural, el ser humano y lo divino, sino que había una conexión intrínseca. Prácticamente no se enajenan, sino que se unen, se complementan.
mantenían una profunda gratitud hacia la Pachamama. Pachamama quiere decir la madre tierra, a los apus. Y los apus se refiere, pues, hace alusión a las montañas sagradas, a las montañas en las cuales también hacían algunos rituales que para los incas eran muy importantes, como una paga. La religión actuaba como un pegamento indispensable de la estructura sociopolítica. El Inca encabezaba también ceremonias magnas, como el Inti Raymi, que el 24 de junio en el Cusco se celebra con mucha algarabía y mucha alegría, celebran el Día del Dios Sol. Y en tiempos también de crisis ejecutaban con la capacocha, que es hacer un tipo de sacrificio de niños, haciendo este sacrificio como una ofrenda hacia el Inti Raymi o inclusive, ¿no?, hacia el cosmos. De esta manera el Inca, pues, aparte de ser un ser político, también era un ser meramente religioso, porque tenía en cuenta la cuestión de su deidad, que es el Inca. Hablemos también de la génesis teórica del conjunto. Aquí vamos a teorizar un poquito el tema de la crisis de la intuición y el infinito. Vamos a ver dos posturas, dos pensamientos. Y pensemos un poquito. Primero con Bernard Bolzano. ¿Qué nos dice Bernard Bolzano? Que la matemática clásica creía que la intuición visual estaba basada para comprenderlo, lo real, lo tangible, lo palpable. Para Bolzano, las paradojas del infinito, ¿ya?, que publicó en el año 1847, propone tratar al infinito como una entidad real, mas no, pues, lejana. Entonces, para Bolzano, él desafía la lógica clásica, en la cual se interponía en su pensamiento, en la cual él demostraba la equipotencia entre el conjunto infinito y sus subconjuntos, sentando bases cardinales. Veamos también una postura, vamos a decir también que propone George Cantor. Fue visionario que dio el paso definitivo al tratar el infinito como real, como actual, como un número cardinal. Definió formalmente un conjunto como una colección de objetos bien definidos. Para él el conjunto no solo era una agrupación sino que era más que una agrupación, era lo esencial, lo importante. Por eso es que él lo dice muy bien, definido, concreto. Enfrentó la oposición constructivista de Kronecker, luchando por definir qué significa hacer matemáticas en la modernidad. Abstracción y el Tahuantinsuyo. ¿Cómo se une o se complementa la abstracción con el imperio del Tahuantinsuyo o del imperio inca? Existe un puente fascinante entre la teoría abstracta y la organización sociopolítica del Tahuantinsuyo, aunque los incas carecían de álgebra formal, aplicaron principios exactos de la teoría de conjuntos y proporcionalidad en su gestión social, espacial, cosmológica, económica, para administrar perfectamente sus recursos territoriales. La cosmovisión como teoría de conjuntos. Primero, entendámoslo así. El universo inca actuaba como un conjunto universal, y ese lo vamos a poner por U, que albergaba toda la existencia.
Segundo, este universo estaba rigurosamente pues dividido en tres subconjuntos, y estos tres subconjuntos lo vamos a categorizar de la siguiente manera: el Anapacha, que vamos a poner como representación H, Jaipacha, representación K, y Ucupacha en la representación Uca. Ninguna deidad o ente puro pertenecía a dos mundos simultáneamente, evitando pues las contradicciones. Matemáticamente formaban una partición perfecta donde su unión abarcaba todo, su intersección en la cual pues se reducía al vacío. Aquí un pequeño ejemplo de lo que pues sería la teoría de conjuntos. Muchas gracias, hasta aquí con la primera parte. Ahora doy paso a mi compañero Gianmarcos, que él nos dará pues una complementación de lo que se ha expuesto en este primer momento. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gianmarco. Hoy voy a hablar sobre la organización política y jerarquía inca. El Zapa Inca y la élite. El Zapa Inca significa el único Inca posee poder absoluto y divino al considerarse directamente hijos del sol. Ellos adoraban al sol porque creían al sol. Por eso y también cuando oraban al sol cumplían. Antes de comer también adoraban al sol. Antes de trabajar también adoraban al sol porque creían al sol, pues. Tenemos otro punto. El imperio no era un simple autocracia. El Inca era apoyado por la curia y un consejo imperial de la nobleza de sangre. Bueno, también la nobleza de sangre, conocidos como los orejones, debido a los sagrados adornos que deleitaban sus lóbulos, lóbulos. Tenemos otro punto también, nobleza de privilegio. Personas destacadas en guerra y administración ennoblecidas para obtener la burocracia de estatal. Administración decimal. Ellos administraban esto. Es administrado. Por ejemplo, aquí tenemos Pure y Chunca Camayu, Pacha Camayu, Pangarama Camayu y uno Camayu. Apucamana. Otro número de familia, ellos tenían 10 y 100 y 1000 y 10.000 familias. Acá también tenemos otra responsabilidad: jefe de familia, unidad básica de trabajo. Sobrevisa las labores de la cotidianas de las 10 familias. Coordina el trabajo del colectivo a nivel de comunidad. Administraban los recursos y a mitad de un distrito.
supervivencia, una provincia y responsable ante el gobernador del suyo, miembro del Consejo Imperial y que, osaban al Saona Inca. Existe desde los códigos visual del poder. Acá hay este punto más importante, los textiles tenían un valor superior a cualquier otro bien, funcionaban con el lenguaje visual que comunicaban estatutos y etnias. También tenemos otro punto, abarca tejidos ordinarios y funcionantes de la lana para uso común. Tenemos también otro punto, cubo, tejidos lincimos de las vicuñas o alpacas, reservados para el inca, nobleza y rituales. También tenemos otro punto, tocapus, guardáculos con patrones geométricos en túnicas, puntos, un sistema de notación que identificaba lineajes, provincias y rangos. Por ejemplo, acá tenemos ajedrezados para guerreros, cruz andina, para interacciones cósmicas, sistema de seques de redes sagradas. También tenemos otro punto, conjunto de 41 líneas imaginarias que partían de Coricacha, templo del sol. Organizaban el espacio de la Cusco. También otro punto, a lo largo de estas líneas se ubicaban 328 adoratorios a Ohuancas. También otro punto tenemos función, organización social y lineajes reales. Cuidaban sequios, calendarios astronómicos, 328 huancas, noches del año lunar, límites, territorios de la imaginación. Función especial y jerarquía. Inclusión y jerarquía social. También vamos a ver el conjunto mayor. Tenemos otro punto, el Tahuantinsuyo incluye a los 4 grandes suyos. También tenemos otro punto, a nivel básico, el elemento unitario es el purre, un familia. También otro punto tenemos control exacto. Esta arquitectura de subconjuntos garantizaban la cohesión de los aisuyos. También tenemos otro punto, permitían a la Inca tener un control estadístico exacto. También tenemos otro punto, conjuntos anitados y un conjunto de 100 familias, chunca, incluido en un conjunto mayor, pancha. Tenemos otro punto también, familias, chuncas y panchas, huaracas, unos y suyos.
Eh, También vamos a ver el sistema de ceques y intersecciones. Podemos moldear esto definido un conjunto de ceques, 41 líneas y un conjunto de huancas H328 satuarios. También tenemos otro punto cada C que es un subconjuntos de líneas imaginarias que organizan y el espacio desde el álgebra de los conjuntos todos convergen en un punto central. Coricancha desde el álgebra. Coricancha representa a la intersección especial donde se unían todas las dimensiones del imperio. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Yo soy Máximo Díaz y hoy le hablaré sobre el sistema social, arquitectura y agricultura inca y su relación con la teoría de proporcionalidad. Comenzamos con la ética colectiva, pues para hablar del sistema de trabajo y económico inca hay que saber sobre la ética que regía sobre él. En el imperio inca había 3 mandatos importantes: el Amasúa, el Amaqueya y el Amayuya. No seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso. El más importante sería el no seas ocioso, pues recordemos que la economía inca se regía en el trabajo, así que la ociosidad era visto como un crimen contra el Estado y era castigado severamente. Abarcando otros temas, hablemos sobre los roles de género y la complementariedad. Pues la mujer en el imperio inca tenía un rol especial, pues un ejemplo claro es la Colla, la esposa del Inca, que no era un simple título ostentoso, sino que ayudaba en la administración del imperio y la redistribución de bienes, y además legitimizaba el poder inca. Toda esta complementariedad se regía bajo el Yanantín, que era un mandato divino. Otro caso están las Ayas, que vivían en los Ayahuasis, que eran las encargadas de tejer las ropas que usaba el Inca, y además fabricaban la chicha sagrada, que sin ella no se podía dar paso a la religión inca. El sistema económico y el trabajo inca. Bueno, hay 3 puntos importantes acá: el Aini, la Minca y la Mita. Comenzamos por el Aini, era la ayuda mutua que se da entre familias dentro de un territorio. Esto pueden ir desde labores simples como ayudar a reparar un techo, hasta labores un poquito más grandes como la preparación de la tierra para la agricultura. Como te decía, solo se daba entre familias de cierto territorio. Luego está la minca, que era el trabajo colectivo o el trabajo festivo, que normalmente se daba entre todos los miembros de una comunidad. Ya se podía hacer para reparar las carreteras o los sistemas de drenajes que alimentaban la agricultura. Luego está la mita, que era el trabajo obligatorio y rotativo que daba el Inca. En este sistema de trabajo se calificaba a las personas para ver si eran aptos para la construcción, la agricultura o el ejército. Seguimos con la arquitectura y precisión lítica. Pues recordemos que el imperio inca se caracterizaba por su gran arquitectura. Un claro ejemplo está el Machu Picchu, que se podría decir que es la ciudadela antigua más conocida del Perú. Pero acá pueden ver la predicción lítica que tenían para construir, como los muros trapezoidales, que eran estructuras o bloques especializados para resistir sismos. Luego están las piedras de amarres, que eran bloques de piedras que se ayudaban para firmar los muros de una construcción. Luego están los drenajes llorón, que era lo que alimentaba a la agricultura inca. Y finalizando por el Intihuatana, que era un reloj solar que ayudaba a los pobladores del imperio inca a ver la hora de forma rústica, por así decirlo.
Seguimos con la agricultura y el dominio de servicios ecológicos. Pues el Inca el Inca era conocido por dominar esos pisos ecológicos, por dominar la agricultura. Un claro ejemplo de esto era la creación de los andenes, que eran terrazas, o sea, escaleras de tierra sostenidas por piedras, porque por ellos recorrían el agua. Estos estaban creados para resistir la erosión y evitar que el agua se salga de ellos o sobrepase el nivel adecuado. Luego están los guaruaros, los camellones, que eran terraplanes construidos específicamente en lugares planos como el antiplano andino o el Valle Sagrado del Cusco, que eran terraplanes elevados o montículos de tierras que por ellos pasaban canales de agua que ayudaban a la retención del calor para que en las noches los cultivos sigan creciendo de forma favorable, porque recordemos que las noches en el Cusco eran muy frías. Ahora hablemos de la teoría de la proporcionalidad, la teoría matemática. Fundamentos matemáticos. Se cree que la teoría de la proporcionalidad es la teoría matemática aplicada de forma más antigua, porque hay registros de que se aplicaba desde la cultura egipcia para controlar y administrar las tierras durante la época de que el río Nilo aumentaba o crecía. Este se basaba en tres relaciones de equivalencia: la reflexibilidad, la simetría y la transitividad. La transitividad, que si más allá de ser unos puntos que regían la teoría de proporcionalidad, son el esqueleto mismo de esta. Las tipologías y comportamientos funcionales. Pues la proporcionalidad tiene tres puntos importantes: la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad compuesta. La proporcionalidad directa es simple: cuando la variable independiente sube, la variable dependiente también. La proporcionalidad inversa es cuando la variable independiente sube, la variable dependiente baja. Mientras que la proporcionalidad compuesta es más compleja, pues se usa cuando hay tres o más variables para determinar si la variable termina por ser directa o inversa. Como pueden ver, acá están las fórmulas matemáticas que se usan para esto. Siguiente. La proporcionalidad directa en la agricultura inca. Ahora vamos a hablar cómo se relaciona esta teoría matemática con la cultura en sí. Un claro ejemplo es la agricultura y la proporcionalidad directa. Pues en esto el Inca sabía cómo distribuir las tierras. Era simple: a mayores integrantes de la familia, más tierra se cedía el Inca para su administración. Se puede representar de la siguiente forma: recursos y población, a mayor familia, más población. Y se podría decir que de esa forma que la relación de la agricultura era directamente proporcional a las tierras entregadas. Seguimos con la proporcionalidad inversa. En este caso vamos a hablar del trabajo de la mita. Pues el que administraba esta, como por ejemplo un claro ejemplo está la construcción de Capacñán, el que se encargaba de administrar estas construcciones sabía que mientras más trabajadores se reducía el tiempo. Acá pueden ver la fórmula que se aplica en esto. Se podría decir que la relación entre mitades y tiempo era proporcionalmente inversa. Como decía, a mayores trabajadores era menor el tiempo que se construía algo, como por ejemplo el Capacñán. Siguiente. Seguimos con la proporcionalidad compuesta en la arquitectura y también en el trabajo obligatorio, que era la mita. Pues para construir algo como por ejemplo los templos sagrados, se necesitaba calcular tres variables o más variables. En ese caso eran los mitayos, el tiempo que transcurría y la expansión que se iba a dar, cierto, por ejemplo, un territorio agrícola o un templo. Este cálculo era empírico, como decía, agrupaba días laborables, los trabajadores, las horas de luz y el peso de la piedra. Que esto demuestra la asombrosa gestión que tenía el Imperio Inca y cómo, sin tener una álgebra moderna, aplicaban los saberes matemáticos de forma arcaica, por así decirlo. Con esto concluimos que la sociedad inca tenía saberes matemáticos ancestrales. En este caso,
la teoría de proporcionalidad. Con eso damos fin a la presentación. Muchas gracias.